este año la prueba de transición se va a rendir en dos grupos diferidos, los días 6, 7, 9 y 10 de diciembre. El examen es requisito para postular alguna de las 45 casas de estudios adscritas al sistema de acceso para el año 2022. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos junto al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. A ver, estaba recordando yo nuestra conversación cuando se dio la PDT del año pasado, digamos, y algunos temas que salían era, bueno, esto de los grupos diferidos por la situación sanitaria, todo el protocolo sanitario, pero sobre todo la experiencia que ya se había tenido antes. Y ahí en algún minuto yo recordaba que le preguntaba, bueno, ¿esto va a seguir para el próximo año? Hay que evaluarlo. Finalmente se evalúa y se define que seguimos más bien, con la diferencia que vuelven las fechas, digamos, tradicionales de este test, ¿no? Efectivamente. El gran cambio con respecto a la prueba, decimos del año pasado, aun cuando fue a principios de este año. Así es. Pero el gran cambio viene dado porque vamos a volver, entre comillas, a la fecha tradicional. Entre comillas, porque normalmente era hacia fines de noviembre, esta vez lo estamos haciendo a principios de diciembre. La ventaja de esto es que con esto podemos garantizar que el inicio del año académico va a ser en marzo del próximo año, como ha sido tradición. Y por otra parte, también lo importante, Nicolás, es que mantenemos este esquema de aplicación en dos tandas, lo cual nos permite, de acuerdo a lo que hemos establecido con el Ministerio de Salud, resguardar la salud de todos quienes van a participar de esta prueba, tal como lo hicimos exitosamente a inicios de este año. Para cerrar el tema de la fecha, porque hay muchísimo que hablar de esta prueba, subsecretario, en términos de los contenidos, de la profundidad de esta herramienta de evaluación. Usted dice, va a poder, al ser en diciembre, antiguamente era en noviembre, ¿cierto?, hacer en principio de diciembre, lo que permite esto es que haya un flujo más expedito para el inicio del año en marzo, digamos. Me imagino que aquí el proceso de admisión de las casas de estudio se ve trastocada cuando está muy apretado, y eso sucedió durante este año. La evaluación es justamente esa. Al final no hubo grandes problemas, pero sí fue bien complicado para las universidades, los centros de formación técnica, pero también para los alumnos, hay que decirlo. Efectivamente, mover el calendario tal como lo hicimos este año, lo cual evidentemente se justificaba en razón de la pandemia, claro, tiene efectos colaterales. ¿Cuál es, por ejemplo, el inicio más tardío del año académico? Y eso, en definitiva, va moviendo el año completo. Hay equipos de trabajo importantes que participan en la universidad que se ven obligados a mantenerse activos durante el mes de febrero, que suele ser un mes en el cual las casas de estudio, no todas, pero gran parte de ellas, cierran sus puertas. Por esas razones, digamos, y por finalmente el interés que todos tenemos de que se vuelva, entre comillas, a la normalidad, por lo menos desde el punto de vista del año académico, es que finalmente la fecha ha sido puesta a inicios del mes de diciembre. Ahora, con respecto a contenidos, ¿hay diferencias con respecto a la última PDT, prueba de transición universitaria, o más bien sigue, recordemos el concepto de transición, se está yendo a una herramienta de evaluación distinta a lo que era la antigua prueba de selección universitaria? Claro, de hecho lo que nosotros acordamos es que íbamos a hacer durante 2 periodos esta prueba de transición. Esta debería ser la última para el próximo año, a fines del próximo año, aplicar la nueva prueba. Y lo bueno de esta prueba de transición es que ha ido mostrando resultados promisorios desde el punto de vista del acortamiento de brechas que se ha dado entre alumnos provenientes de colegios particulares pagados y colegios públicos o colegios municipales. Desde ese punto de vista, seguimos avanzando en cambios. ¿Y cuáles son los cambios fundamentales con respecto a la prueba de transición pasada? Es que la cantidad de preguntas que miden más bien competencias o habilidades más que conocimientos aumenta, al punto que van a llegar a representar el 50%, la mitad de las preguntas de cada una de las pruebas. Eso por una parte. Y por otra parte también es importante señalar, Nicolás, que en el caso de la prueba de Historia y Ciencias Sociales, la cantidad de preguntas se va a ver reducida desde 80 a 65, tal como lo hicimos el año pasado con la prueba de comprensión lectora y con la prueba de matemática. ¿Esta reducción de las preguntas a qué se debe, subsecretario? Hay varias razones que explican lo anterior, pero en definitiva el éxito alcanzado con la reducción de preguntas en la prueba de matemáticas y también en la prueba de comprensión lectora llevó en la práctica a ver que en el caso de la prueba de Historia y Ciencias Sociales no se justificaba tener una prueba tan amplia, con tal cantidad de preguntas como la que estaba originalmente.
Ahora, con respecto a la prueba de matemática y de lenguaje, ¿hay algún tipo de cambio? ¿Se mantiene con respecto a la última prueba de transición universitaria que se hizo? No, se mantiene, pero con esta distinción que hago, es decir, vamos a tener más cantidad de preguntas que miden más bien competencias, más bien habilidades, y no necesariamente un conocimiento abstracto como era el caso de la PSU. Me interesa profundizar en ese tema, más habilidades que contenidos, digamos, que si nos remontaba, por ejemplo, a la prueba de aptitud académica, contenido, y aquí hay toda una discusión al respecto. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la Subsecretaría, desde el Ministerio de Educación, de este cambio que es bastante sustantivo, es bastante profundo en términos de enfocarnos más en las habilidades que solamente en los contenidos que se aprenden en el colegio? A ver, podemos abordarlo desde varios puntos de vista, pero me concentraría en lo siguiente, Nicolás. Primero, hay que decir que este era un cambio que diversos expertos, diversos estudios venían anticipando o solicitando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este es un cambio que se alinea además con el cambio curricular que se ha dado a nivel de enseñanza media. Está en ese sentido mucho más alineado con lo que hoy día se ve en los colegios. Y por último, también me parece extremadamente importante que hoy por hoy, en que nos preocupamos por desarrollar en nuestros jóvenes habilidades, competencias, las llamadas competencias del siglo XXI, hace mucho más sentido que tratemos de medir esas competencias para ver si esos jóvenes van a ser exitosos en la educación superior. Y no necesariamente un conocimiento, que era lo que más se le criticaba a la PSU, y que finalmente el que podía pagar por adquirir ese conocimiento, el que podía pagar por ir a un colegio particular pagado, se veía en muchos casos beneficiado con respecto a quien no podía hacerlo. Por todo eso, Nicolás, estamos absolutamente satisfechos con los cambios, pero evidentemente hay que seguir avanzando y estos cambios, por lo demás, deben ser constantemente monitoreados. Subsecretario, voy a un tema más bien de estructura, quizás más lejano, digamos, a los estudiantes y a quienes rinden la prueba de transición universitaria, pero igualmente relevante en este cambio y esta transición que nos va a llevar a otra herramienta de evaluación. Se cambió la administración de esta prueba. ¿Cómo ha sido también la evaluación desde ese punto de vista? A ver, ¿de quién la administra? A eso me refiero. ¿Quién es la encargada y garantizar de que se desarrolle? A ver, la Ley de Educación Superior, la Ley 21.091, establece que desde el año pasado, o digamos desde este proceso de admisión 2021, es la Subsecretaría de Educación Superior la que debe hacerse cargo del sistema de acceso a la educación superior. Ahora bien, la ley también permite y faculta a la Subsecretaría para que pueda encomendar a terceros de reconocido prestigio el que ayuden en esta tarea de postular y finalmente admitir a jóvenes a la educación superior. Y eso es lo que hemos hecho desde el punto de vista que seguimos trabajando de la mano del DEMRE de la Universidad de Chile. En este sentido, Nicolás, el DEMRE tiene una experiencia histórica y, por supuesto, un muy buen ganado prestigio, del cual nosotros nos hemos querido mantener agarrados de la mano, por así decirlo, para efectos de que este proceso y los siguientes que vendrán sea lo mejor posible, lo más expedito posible. Hemos avanzado, de hecho, con el DEMRE a tal nivel que, en definitiva, podemos decir que en este trabajo conjunto que hemos desarrollado hemos podido dar grandes pasos en pos de un sistema de admisión más justo. Usted hablaba de una de las buenas noticias que tuvo la última prueba de transición, que fue ir reduciendo las brechas, porque las brechas siguen siendo muy importantes, bien relevantes, y esto es un desafío de hace mucho tiempo en términos de el acceso a la educación superior y cómo vemos la educación en Chile. ¿Para qué decir ahora con los efectos de la pandemia, donde esas brechas entre los particulares, los subvencionados y los municipales van aumentando? Yo sé que con la herramienta en sí de evaluación no se puede abordar los eventuales cambios a un tema tan profundo, pero ¿cómo también se mide eso en términos del efecto que ha tenido la imposibilidad de clases presenciales, por ejemplo? Ya lo comentábamos también para la prueba anterior y fueron buenas noticias, pero de todas maneras queda esa duda con respecto a si ya haber tenido menos clases presenciales durante mucho más tiempo y para los alumnos que estaban en tercero medio, por ejemplo, puede tener un efecto negativo en esta evaluación. Sin duda que el hecho de haber tenido un tercero y cuarto medio para estos jóvenes con relativamente pocas clases presenciales va a tener un efecto en su formación. Pero eso nosotros hemos querido tenerlo en consideración.
al punto que estamos ofreciendo una serie de medidas que permiten de alguna manera mitigar lo anterior. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, en primer lugar, pusimos a su disposición preuniversitarios gratuitos a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl. Pero adicionalmente, la cantidad de materias, de contenidos de cuarto medio presentes en las pruebas de este año han sido a su vez priorizadas. No solamente eso, Nicolás, todos los cambios que hemos hecho al sistema de acceso de alguna manera también van en la línea de permitir que a través de otras herramientas puedan ser medidos, puedan ser evaluados los estudiantes. Recuerdo lo siguiente, para la postulación de este año, para la admisión 2021, nosotros acordamos en el comité de acceso reducir eventualmente, si así lo querían las universidades, el peso que se le daba al puntaje de la prueba. Claro. Desde un 50%, que era lo mínimo obligatorio, hasta un 30%, si es que así lo tenía a bien cada casa de estudio. Y eso, en definitiva, ¿qué permite? Ponderar más otros factores como las notas de enseñanza media o el ranking. Y eso, por supuesto, que va en la línea de apoyar a que, a través de diferentes vías, de diferentes maneras de medir, podamos hacer que jóvenes talentosos finalmente ingresen a la educación superior, en este caso a las universidades adscritas. Ahora, se lo planteo al revés, subsecretario. ¿Se evalúa también o se ha evaluado la posibilidad de este mismo efecto, de que las casas de estudios tengan una ponderación menor a la prueba, sea en algún caso, y ahí usted me cuenta lo que ha sido el contexto en general, del ranking de notas y las pruebas y las notas del colegio, justamente por el punto de que hay muchos colegios que, claro, han podido llevar a cabo clases online, clases telemáticas, pero hay otros que no. Entonces, esa brecha aumenta y uno podría decir que quizás los resultados que se obtienen de las clases para poder ir a postular a una universidad pueden ser desventajosos. Yo no sé si eso pasa en el contexto general o también específico, si se puede, debido a los efectos de la pandemia. Vuelvo un poco a ese punto. A ver, por supuesto que la pandemia tiene algún efecto, digamos, pero más que centrarse en cuánto pueden verse afectadas las pruebas, yo creo que lo importante es, bueno, de partida que el instrumento que mida las competencias de los estudiantes sea lo mejor posible, de forma tal de que ese estudiante, si es bien medido, pueda de alguna manera tener la certeza de que va a ser exitoso en la educación superior. Claro. Pero también hay que considerar lo siguiente, Nicolás. Hoy por hoy, las instituciones de educación superior, y en particular las universidades de las cuales estamos hablando, hacen esfuerzos significativos por nivelar a sus estudiantes. Desde ese punto de vista, varias de ellas tienen programas remediales para poder hacerse cargo de las carencias o las lagunas con las cuales puedan provenir sus estudiantes. En el contexto actual, después de un tercero y cuarto medio que han sido evidentemente complejos dado la pandemia, lo que todos nosotros esperamos, y también esperamos poder ayudar desde el Ministerio, es que esas casas de estudio más que nunca desarrollen programas de apoyo, programas remediales para poder cubrir esas lagunas. Probablemente eso sea más importante aún que el efecto que podamos medir inmediatamente en estas pruebas. Por lo demás, las pruebas, hay que decirlo, Nicolás, se normalizan. ¿Y esto qué significa? Que de alguna manera relativizamos los puntajes de los estudiantes de acuerdo a lo que es la realidad de cada cohorte y cada generación. En ese sentido, a todos los medimos con la misma vara de acuerdo a la realidad de cada año. Subsecretario Vargas, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y recordar a todos que el proceso de postulación ya comenzó, ¿cierto? Efectivamente, el proceso de inscripción para rendir la prueba se inicia el día de hoy, a las 9 de la mañana, ya se inició, a través de la plataforma acceso.mineduc.cl y va a estar abierto hasta el día 23 de julio. Así que el llamado, por supuesto, es a que se inscriban. Como todos los años, existe una beca para todos los jóvenes pertenecientes a colegios particulares subvencionados, colegios municipales o colegios públicos, y también para el caso de aquellos jóvenes pertenecientes a los colegios particulares pagados, pertenecientes a los 6 primeros deciles de nivel socioeconómico, también habrá una beca. En todo caso, toda la información está en acceso.mineduc.cl. Hemos mantenido también el arancel que cobrábamos el año pasado, Nicolás. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Que esté muy bien. Buen día. Gracias a ustedes por el contacto. Buenos días.